¿Cuántas capas de barniz necesita una ciudad para ocultar sus grietas? San Diego brillaba bajo el sol californiano, un espejismo de cristal y palmeras reflejado en las gafas de sol de Elena Vargas mientras observaba la maqueta de su último proyecto. Perfección, control, líneas limpias que prometían un futuro ordenado, un futuro que se hizo añicos con una llamada telefónica. Su hermana, Sofía, un callejón oscuro, motocicletas rugiendo en la noche. La arquitecta de renombre, la mujer cuya compostura era tan calculada como sus diseños, sintió como el suelo perfectamente nivelado se abría bajo sus pies. La precisión se disolvió en pánico helado. El control se evaporó. Solo quedó el eco de un motor alejándose y el nombre de una pandilla susurrado en la sala de emergencias, los lobos nocturnos. El hospital olía a antiséptico y miedo. Sofía yacía inmóvil, conectada a un coro de máquinas que pitaban un requiem monótono. Su rostro joven, normalmente vibrante y lleno de la pasión idealista de sus veintitantos, estaba hinchado y magullado, un lienzo destrozado. Elena apretó la barandilla fría de la cama, su propia respiración superficial. Los médicos hablaban de traumatismo craneal severo, de pronóstico reservado. La policía había sido breve, eficiente en su desinterés. Violencia de pandillas, Sra. Vargas, sucede todo el tiempo en esa zona. Probablemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero Elena vio el pequeño grabador digital aplastado en la bolsa de Sofía, un modelo que usaba para sus entrevistas de activista comunitaria. Vio la determinación que aún persistía bajo los moretones. Sofía nunca estaba simplemente en el lugar equivocado. Siempre estaba exactamente donde creía que debía estar, desenterrando injusticias, y alguien había intentado silenciarla brutalmente. Los lobos nocturnos. El nombre resonaba, áspero, disonante en el esterilizado silencio del hospital. No era azar. Era un objetivo. Elena sintió una vieja puerta cerrarse dentro de ella, una que había mantenido sellada durante 2 décadas. La arquitecta se retiró, y algo más antiguo, más afilado, comenzó a despertar en la oscuridad de su dolor. Elena Vargas salió del hospital hacia el sol implacable de San Diego, pero el frío se había instalado en sus huesos. El mundo pulcro y ordenado de la arquitectura, los planos, los ángulos rectos, parecía ahora una farsa endeble. La verdadera estructura del mundo era caótica, violenta, y acababa de golpear el centro de su vida. Ignoró las llamadas de su estudio, los mensajes urgentes sobre modificaciones en el proyecto Mirador, esa nueva y reluciente urbanización que prometía revitalizar una zona olvidada de la ciudad. Una zona peligrosamente cerca de donde Sofía fue atacada. Una zona que Sofía había empezado a investigar por los rumores de desalojos forzosos. La conexión era tenue, una corazonada nacida del pánico, pero suficiente. Necesitaba respuestas, no las evasivas oficiales. Necesitaba alguien que entendiera las sombras que ella había intentado olvidar. Sacó su teléfono, sus dedos elegantes marcando un número que no había usado en años. Sonó 3 veces antes de que una voz rasposa y cargada de cinismo contestara. ¿Elena? Joder, deben de haber congelado el infierno. Mateo Díaz, ex periodista de investigación, ahora un detective privado independiente que navegaba las aguas turbias que ella había abandonado. Necesito tu ayuda, Mateo. Su voz era tranquila, controlada, pero Mateo, que la conocía desde antes de que fuera la señora Vargas arquitecta, escuchó la fisura bajo el hielo. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Alguien criticó tus ángulos minimalistas? Elena no sonrió. Sofía, está en el hospital. La atacaron, los lobos nocturnos. Hubo un silencio en la línea, luego un suspiro cargado de humo de cigarrillo. Mierda, Elena, lo siento. ¿La policía? La policía ve lo que quiere ver, replicó ella. Necesito saber por qué. ¿Quién dio la orden? Mateo vaciló. Ese es un nido de avispas peligroso, Elena. Los lobos no son niños jugando con motos. Lo sé, dijo ella, y algo en su tono hizo que Mateo se incorporara. ¿Dónde nos vemos? Se encontraron en un discreto café en Logan Heights, lejos de los circuitos habituales de Elena. Mateo Díaz no había cambiado mucho. La misma mirada cansada, la ropa arrugada, el aire de quien ha visto demasiado. Escuchó atentamente mientras Elena exponía los hechos, su voz precisa, casi clínica, desprovista de la emoción que le atenazaba la garganta. Mencionó el grabador aplastado, las investigaciones de Sofía sobre el proyecto Mirador, la proximidad del ataque. Mateo tamborileó los dedos sobre la mesa. «Rossi», murmuró. «¿Isabella Rossi, la concejal?» Elena asintió. Rossi era la campeona del proyecto Mirador,
una figura influyente con una sonrisa encantadora y una reputación de lograr lo que quería. Los lobos han estado facilitando las cosas en esa zona, continuó Mateo. Intimidaciones, pequeños actos de vandalismo, nada tan brutal como esto hasta ahora. Si Sofía encontró pruebas de que Rossi los estaba usando, dejó la frase flotando. Elena sintió un nudo frío en el estómago. ¿Puedes averiguarlo? Mateo la miró fijamente. Puedo intentarlo. Pero tú, ¿qué vas a hacer tú, Elena? Esto no es diseñar un rascacielos. Elena desvió la mirada hacia la calle, donde el sol dibujaba sombras alargadas. Voy a recordar, dijo en voz baja. Esa noche, en la soledad de su loft minimalista, Elena abrió un viejo baúl de madera escondido en el fondo de su armario. Dentro, bajo capas de bocetos arquitectónicos tempranos, había objetos que no encajaban, guantes de cuero desgastados, un juego de ganzúas, un manual de combate cuerpo a cuerpo subrayado. Un eco de la adolescente que había sido, la que aprendió a defenderse en las calles tras un trauma que nunca nombraba, antes de decidir enterrar esa versión de sí misma bajo capas de éxito y respetabilidad. Sus dedos rozaron el frío metal de una herramienta. La arquitecta y la luchadora comenzaron una incómoda danza dentro de ella. Al día siguiente, mientras Mateo empezaba a tirar de hilos en el inframundo, Elena visitó el taller de su estudio. Nadie notó nada extraño mientras revisaba planos, pero sus ojos no solo veían líneas y estructuras, analizaba ángulos de visión, puntos ciegos, rutas de escape. La ciudad se estaba convirtiendo en un tablero táctico. Los días se convirtieron en una doble vida febril. De día, Elena era la arquitecta impecable, asistiendo a reuniones, aprobando diseños, manteniendo la fachada. De noche se sumergía en la investigación con Mateo. Él le proporcionaba nombres, lugares, conexiones. Ella aportaba una mente analítica capaz de ver patrones donde otros solo veían caos, y una creciente e inquietante facilidad para moverse por las sombras. Mateo consiguió la dirección del taller principal de los lobos nocturnos, un almacén decrépito cerca de la frontera. «No vayas sola, Elena», advirtió por teléfono. «Estos tipos son animales». «No voy a entrar, Mateo. Solo observar». Pero mientras vigilaba desde su coche al otro lado de la calle, oculta en la oscuridad, vio algo que la heló. Dos figuras saliendo del taller. Una era inconfundiblemente Ricardo el Escorpión Morales, el líder de los lobos, cuya foto Mateo le había conseguido. Un hombre con la brutalidad grabada en el rostro y tatuajes que serpenteaban por su cuello como advertencias. La otra figura, aunque intentaba pasar desapercibida con una gorra y ropa oscura, era un asistente conocido de la concejal Isabella Rossi. Se estrecharon la mano brevemente antes de que el asistente se escabullera en un sedán sin marcar. La conexión ya no era una sospecha, era una realidad tangible y peligrosa. Elena sintió una oleada de furia fría. Rossi, con su sonrisa pulcra y sus discursos sobre progreso, estaba pagando a matones para destrozar vidas por un proyecto inmobiliario. Y Sofía había estado a punto de exponerla. Esa noche, Elena no durmió. Repasó mentalmente técnicas de defensa, evaluó vulnerabilidades. El pasado que había intentado enterrar ahora era su única armadura. Al día siguiente, alguien la siguió al salir del estudio. Un tipo corpulento con la insignia de los lobos apenas disimulada en su chaqueta. Elena lo condujo por callejones estrechos, usando su conocimiento de la ciudad como un arma. En un recodo oscuro, se enfrentó a él. El hombre sonrió, confiado. Grave error. Elena se movió con una velocidad y precisión que lo dejaron sin aliento, neutralizándolo con una llave experta antes de desaparecer en las sombras. Dejó al matón gimiendo en el suelo, un mensaje silencioso para el escorpión. El juego había cambiado. Ya no solo investigaba, estaba luchando. Mateo la llamó, alarmado. «Me han llegado rumores. Alguien de los lobos tuvo un accidente». «Elena, ¿qué hiciste?» «Sobrevivir, Mateo», respondió ella, su voz tranquila, pero con un filo nuevo. «Y apenas estoy empezando». La advertencia de Elena no pasó desapercibida. El escorpión Morales no era estúpido. Sabía que la arquitecta elegante no era lo que parecía. La vigilancia sobre Elena se intensificó, más sutil, más profesional. Pero ahora Elena estaba alerta, sus sentidos agudizados por el peligro y la adrenalina reprimida durante años. Ella y Mateo redoblaron sus esfuerzos buscando pruebas concretas que vincularan directamente a Rossi con la orden del ataque a Sofía. Mateo, usando viejos contactos y sobornos discretos,
consiguió acceso a registros financieros fragmentados. Mostraban pagos regulares de una empresa fantasma, claramente una tapadera, a una cuenta asociada con los lobos. La empresa fantasma, a su vez, recibía fondos de entidades ligadas a los promotores del Proyecto Mirador, el proyecto estrella de Rossi. Era la ruta del dinero, turbia pero discernible. Elena, por su parte, usó sus habilidades arquitectónicas de forma inesperada. Accedió a los planos detallados del área de reurbanización, incluyendo edificios abandonados y túneles de servicio olvidados. Cruzó esa información con los movimientos conocidos de los lobos, identificando posibles escondites, rutas de tráfico, puntos de encuentro. Descubrió una conexión inquietante. Uno de los edificios programados para demolición temprana, clave para la primera fase del proyecto de Rossi, era utilizado frecuentemente por el Escorpión como centro de operaciones secundario. ¿Sabía Sofía esto? Intentaba documentarlo cuando la atacaron. El peligro se materializó una noche mientras Elena salía tarde de su estudio. 2 motocicletas la encajonaron en una calle desierta. No eran matones de bajo nivel, estos se movían con coordinación letal. Comenzó una persecución frenética por las calles de San Diego. Elena pisó el acelerador, su coche de lujo rugiendo mientras esquivaba el tráfico, usando callejones y atajos que solo un arquitecto conocería. Las motos se pegaban a ella, implacables. En un momento desesperado, giró bruscamente hacia el esqueleto de un edificio en construcción, parte de uno de sus propios diseños. Conocía cada viga, cada rampa, cada sombra. Las motos la siguieron al interior del laberinto de hormigón y acero. Allí, en su terreno, la presa se convirtió en cazadora. Usando el entorno a su favor, provocó que una de las motos se estrellara contra un montón de material. El otro motorista, más cauteloso, la buscó en la penumbra. Elena apareció de la nada, usando una barra de refuerzo como arma improvisada. El enfrentamiento fue corto, brutal y silencioso. Cuando llegó Mateo, alertado por un mensaje preestablecido de Elena, encontró a la arquitecta apoyada contra una columna, respirando agitadamente, con un corte en el brazo, pero intacta. Los 2 motoristas estaban incapacitados. «Elena», dijo Mateo, su voz ronca, «esto tiene que parar. Te van a matar». Elena lo miró, sus ojos oscuros brillando con una determinación feroz. «No si los encontramos primero, Mateo. Tenemos casi todas las piezas. Necesitamos la prueba definitiva. Necesitamos que Rossi o Escorpión cometan un error». El error llegó en forma de arrogancia. Isabella Rossi, sintiéndose acorralada por la investigación silenciosa pero persistente que intuía a su alrededor y quizás subestimando a la arquitecta, decidió asegurar la lealtad o el silencio del Escorpión. Mateo interceptó una comunicación, encriptada, pero no lo suficiente para sus habilidades, que indicaba una reunión secreta entre Rossi y Morales. El lugar, el mismo edificio abandonado dentro de la zona de reurbanización que Elena había identificado como un punto clave para los lobos. La hora, medianoche, 2 días después. «Es nuestra oportunidad, Mateo», dijo Elena, su voz vibrante de tensión. «Si podemos grabar esa conversación, tendremos a Rossi». Mateo frunció el ceño. «Es una trampa cantada, Elena. Ir allí es un suicidio». «Es la única manera», insistió ella. «Tú te encargas de la grabación desde una distancia segura. Yo me aseguro de que tengan algo que grabar». Pasaron las siguientes 48 horas en una preparación meticulosa. Elena estudió los planos del edificio abandonado, memorizando cada pasillo, cada habitación ruinosa, cada posible punto de emboscada. Preparó un pequeño equipo. Micrófono direccional para Mateo, cámaras en miniatura para ella y las herramientas de su pasado que ahora aceptaba como parte de sí misma. Mateo contactó a un periodista de confianza, uno que odiaba a Rossi, preparándolo para recibir información explosiva en el momento justo. La noche de la reunión, el aire en San Diego era espeso y cargado de salitre. El edificio abandonado se alzaba como un espectro contra el cielo nocturno, sus ventanas rotas como ojos vacíos. Mateo se posicionó en un edificio cercano con el micrófono y una cámara con teleobjetivo. Elena se deslizó dentro de la estructura ruinosa como una sombra, colocando las microcámaras en puntos estratégicos cerca del lugar de reunión acordado, un antiguo muelle de carga interior. El sonido de motores de motocicleta rompió el silencio. Llegó el Escorpión, no solo, sino con 3 de sus hombres más leales. Figuras imponentes, que se movían con la confianza de depredadores en su territorio. Poco después, un coche discreto se detuvo en el exterior.
Isabella Rossi bajó, impecablemente vestida incluso en aquel entorno decrépito, su rostro una máscara de control. La reunión comenzó. Elena observaba desde las sombras, apenas respirando mientras las cámaras grababan. El trabajo con la chica fue más ruidoso de lo necesario, Ricardo. La voz de Rossi era seda tensa sobre acero. ¿Algún problema? El escorpión soltó una risa áspera. La niñita metió las narices donde no debía. Recibió el mensaje, quizás demasiado bien. Rossi hizo un gesto de impaciencia. No me importa cómo lo hagas, solo que lo hagas. La hermana, la arquitecta, se está acercando demasiado. Es una amenaza para el proyecto, para nosotros. ¿Y qué sugiere, concejal?, preguntó Morales, saboreando el poder que le daba la situación. Que le demuestres por qué te llaman el escorpión, dijo Rossi fríamente. Haz que desaparezca, que parezca un accidente. O no, me da igual, pero que sea definitivo. Hubo una pausa cargada. Eso tendrá un precio extra, dijo Morales. Rossi se sacó un sobre grueso. Aquí tienes la mitad. La otra mitad cuando el trabajo esté hecho. Mientras Morales tomaba el sobre, uno de sus hombres se tensó, mirando hacia las sombras donde Elena se ocultaba. ¿Qué pasa?, gruñó el escorpión. No sé, jefe. Creí oír algo. Elena contuvo la respiración. Demasiado tarde. Habían detectado algo. Revisad el perímetro, ordenó Morales. Elena supo que tenía que actuar. No podía dejar que encontraran las cámaras. No podía dejar que Rossi se fuera. Salió de las sombras, no como una arquitecta asustada, sino como la luchadora que era. ¿Buscabais algo, caballeros? Su voz resonó en el vasto espacio. Rossi se giró, su rostro una mezcla de shock y furia. El escorpión sonrió, una sonrisa depredadora. Vaya, vaya, la arquitecta vino a jugar, señaló a sus hombres. Tráiganmela. Comenzó el caos. Elena se movió con una fluidez brutal, usando el entorno a su favor. Esquivó un ataque, usó una columna como escudo, derribó a uno de los hombres con un golpe preciso en la garganta. Otro sacó un cuchillo. Elena lo desarmó con una llave experta, el metal resonando en el suelo de hormigón. El tercer hombre, más grande, intentó agarrarla. Ella usó su peso contra él, enviándolo a estrellarse contra una pared ruinosa. Mientras tanto, Mateo grababa todo. La voz de Rossi dando la orden de asesinato, la violencia subsiguiente. Sabía que tenía que sacar la información ya. Marcó el número del periodista. Lo tengo. Públicalo. Ahora. El escorpión observaba la pelea con una mezcla de incredulidad y creciente respeto retorcido. La arquitecta era rápida, eficiente, letal. Había subestimado gravemente a Elena Vargas. Cuando el último de sus hombres cayó, Morales dio un paso al frente, sacando un pesado cuchillo de caza de su funda. Impresionante, arquitecta, dijo, rodeándola lentamente, pero ahora te enfrentas a mí. La lucha entre ellos fue diferente. No era solo fuerza bruta contra técnica, era inteligencia táctica contra instinto depredador. Elena esquivó los tajos salvajes de Morales, buscando una apertura, usando su agilidad para mantenerse fuera de su alcance. Él era más fuerte, pero ella era más rápida, más precisa. La pelea los llevó por el muelle de carga, entre maquinaria oxidada y escombros. Elena usó una cadena colgante para desviar un golpe, pateó una caja de herramientas hacia sus piernas para hacerlo tropezar. Morales rugió de frustración, atacando con furia ciega. Elena sabía que no podía mantener esa defensa eternamente. Necesitaba acabar con él. En un momento, mientras Morales se lanzaba hacia adelante, Elena rodó por debajo de su ataque, se levantó detrás de él y aplicó una llave de sumisión experta, apretando con toda la fuerza que le quedaba, concentrando todo su dolor, su rabia y su determinación en ese agarre. En un momento, mientras Morales se lanzaba hacia adelante, Elena rodó por debajo de su ataque, se levantó detrás de él y aplicó una llave de sumisión experta, apretando con toda la fuerza que le quedaba, concentrando todo su dolor, su rabia y su... Morales luchó, sus músculos tensos, pero la técnica de Elena era impecable. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con pánico mientras el aire le faltaba. Finalmente, su cuerpo se quedó flácido, inerte. Elena lo soltó y él cayó al suelo como un saco. Se quedó de pie, temblando, no de miedo, sino de la reacción violenta de la adrenalina e enormidad de lo que había hecho. En ese momento el sonido de sirenas llenó el aire, acercándose rápidamente. Afuera vio las luces intermitentes reflejadas en los edificios cercanos. Mateo había hecho su parte. Miró a Isabella Rossi, que se había quedado paralizada por el horror y la violencia. Su fachada de control hecha añicos. «Se acabó, concejal», dijo Elena, su voz ronca. Rossi la miró con odio puro, pero también con miedo.
Sabía que su mundo se estaba desmoronando. La llegada de la policía fue rápida y abrumadora. No eran los mismos oficiales desinteresados que habían hablado con Elena en el hospital. Estos eran de una unidad diferente, alertados por el contacto de Mateo y probablemente por la noticia que ya empezaba a explotar en las redes y los medios locales gracias al periodista. Encontraron la escena. El escorpión inconsciente, o muerto, Elena no estaba segura ni le importaba en ese momento, sus hombres incapacitados, Isabella Rossi en estado de shock y a Elena Vargas, la arquitecta, de pie entre los escombros, herida pero desafiante. Las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones de Mateo, los testimonios, si alguno de los lobos decidía hablar para salvarse, los registros financieros. Rossi fue arrestada allí mismo, su protesta ahogada por el clic de las esposas, su elegante traje ahora manchado de polvo y desesperación. Los miembros de los lobos fueron detenidos, incluyendo a un escorpión que apenas respiraba, su reinado de terror terminado abruptamente. Elena fue llevada aparte, no como sospechosa, sino como testigo clave y, extrañamente, como una especie de víctima que había luchado ferozmente. Tuvo que dar su declaración, omitiendo cuidadosamente los detalles de su pasado, enmarcando sus acciones como defensa propia desesperada. Mateo apareció entre la multitud de policías y periodistas que empezaban a congregarse. Le dio a Elena una mirada que mezclaba alivio y profunda preocupación. «Lo hiciste», murmuró. «Lo hicimos», corrigió ella. Más tarde, en la quietud esterilizada del hospital, Elena se sentó junto a la cama de Sofía. Su hermana seguía inconsciente, pero los monitores mostraban una leve mejoría, una pequeña fluctuación de esperanza en el mar de incertidumbre. Elena le tomó la mano, una mano que ahora se sentía pequeña y frágil en la suya, endurecida por la lucha. «Se acabó, Sophie», susurró. «Los que te hicieron esto van a pagar. Intenté protegerte. No pude evitar que te hirieran, pero he luchado por ti, por nosotras». Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas, limpiando no el dolor, sino la tensión acumulada de semanas de miedo y furia contenida. La justicia se había hecho, o al menos había comenzado, pero el precio era una herida invisible en el alma de Elena, una que sabía que nunca cicatrizaría del todo. Los meses siguientes fueron un borrón de procedimientos legales, testimonios y la lenta recuperación de Sofía. Isabella Rossi enfrentó un juicio muy publicitado, su caída tan espectacular como había sido su ascenso. Las pruebas eran demoledoras y fue condenada por conspiración, corrupción y complicidad en el ataque. El imperio de los lobos nocturnos se desmoronó sin el escorpión, que sobrevivió, pero enfrentaba una larga condena desde una cama de hospital, y con muchos de sus miembros clave en prisión. San Diego respiró colectivamente aliviada, celebrando la caída de una figura corrupta y una pandilla temida, alabando a la valiente arquitecta que, según la versión oficial simplificada, había tropezado con la verdad y se había defendido heroicamente. Elena rechazó entrevistas, evitó los focos, volvió a su estudio, a sus planos, a sus líneas limpias. Pero algo había cambiado irrevocablemente. La fachada de control seguía ahí, quizás más fuerte que antes, pero ahora era consciente de la dualidad dentro de ella. Ya no podía negar a la luchadora, a la superviviente. Sofía despertó. Su recuperación fue larga y ardua, con secuelas físicas y neurológicas que requerirían terapia continua. Nunca recuperó completamente la memoria del ataque, quizás una bendición disfrazada. Pero su espíritu idealista, aunque maltrecho, persistió. Quería saber qué había pasado, cómo se había hecho justicia. Elena le contó una versión editada, protegiéndola de los detalles más brutales de su propia implicación. Un día, mientras ayudaba a Sofía con sus ejercicios de rehabilitación en el patio soleado de su loft, Elena tomó una decisión. Vendió una parte de sus acciones en la firma de arquitectura, liberando una cantidad considerable de capital. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Mateo. Usó esos fondos para establecer de forma anónima una pequeña fundación. No llevaba su nombre ni el de Sofía. Se llamaba simplemente el Faro Comunitario, y su misión era ofrecer ayuda legal gratuita y apoyo a los residentes de barrios desfavorecidos que enfrentaban desalojos injustos o intimidación, especialmente aquellos afectados por proyectos de desarrollo urbano agresivos. Era su forma de honrar el trabajo que Sofía había empezado, su manera de canalizar la oscuridad que había tocado su vida hacia algo que arrojara luz. Elena siguió adelante con su vida, o al menos con la versión de su vida que el mundo veía. Sus diseños seguían siendo aclamados.
su reputación profesional intacta. Pero a veces, tarde en la noche, en la quietud de su estudio, sus dedos trazaban no las líneas de un edificio, sino los contornos de las cicatrices apenas visibles en sus nudillos. Recordaba el peso de un cuerpo cayendo, el sonido de huesos golpeando el hormigón, el frío sabor metálico del miedo y la furia. Mateo la visitaba ocasionalmente. Había escrito la historia de Rossi, un éxito que revitalizó su carrera, pero siempre había una pregunta no formulada en sus ojos cuando miraba a Elena. Él sabía que había más en la historia de esa noche en el almacén de lo que ella había contado, pero respetaba su silencio. Un año después de la caída de Rossi, Elena visitó el barrio que había estado en el centro de todo. El proyecto Mirador se había estancado, envuelto en escándalos y revisiones, pero donde antes había miedo, ahora empezaba a haber una cautelosa esperanza. El faro comunitario, operando desde una modesta oficina, estaba ayudando a la gente a organizarse, a conocer sus derechos, a resistir. Nadie allí sabía quién era su benefactora anónima. Vio a un grupo de vecinos reunidos, discutiendo estrategias, y sintió una punzada de algo parecido a la paz. El dolor por Sofía, por lo que casi la pierde, siempre estaría allí. La culpa por la violencia que había desatado también. Pero al ver el impacto silencioso de su decisión, entendió que incluso las acciones nacidas de la oscuridad podían usarse para construir algo bueno. La última escena la encuentra en su estudio, frente a un nuevo proyecto, un centro de arte comunitario en un barrio necesitado. Los planos se extienden ante ella, líneas limpias, espacios llenos de luz potencial. Su mano se mueve con la precisión habitual, pero hay algo diferente en su mirada. Ya no es solo la arquitecta de la perfección controlada, es también la mujer que caminó por las sombras y eligió encender una luz, por pequeña que fuera. La herida seguía ahí, una parte imborrable de su estructura interna, pero había aprendido a construir a su alrededor, a integrar la oscuridad y la luz, la luchadora y la creadora. San Diego seguía brillando bajo el sol, pero Elena Vargas ahora conocía las grietas ocultas bajo el barniz y había encontrado su propia manera de empezar a repararlas, un plano, una vida, a la vez. El legado de Isabella Rossi era una maraña de investigaciones que se extendían como raíces podridas bajo la ciudad. Aunque ella estaba en prisión, las ondas de choque de su corrupción seguían desestabilizando viejas alianzas y sacando a la luz más suciedad. Elena se mantenía al margen, concentrada en su trabajo y en la continua recuperación de Sofía, quien, a pesar de sus limitaciones físicas, había vuelto a involucrarse en el activismo comunitario, trabajando de cerca con el faro comunitario, sin saber la conexión de su hermana. Mateo, ahora un periodista de investigación respetado de nuevo, a veces compartía con Elena fragmentos de información sobre las ramificaciones del